Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos sean todos ustedes a la clase número 3 de Probabilidad Estadística 1. Déjenme compartirles la presentación. Porfa, háganme saber cuando ya lo estén visualizando. Sí se ve, profe. Ok, Ya está, gracias. profe. Muy bien, quisiera comentarles que estaba revisando las tareas, pero los errores son diferentes en cada uno de ustedes. No sé si ahorita tienen alguna duda con respecto a la tarea. Ninguna, profe. Yo creo que yo la hice bien. Está siempre es nomás de acoplarte a la fórmula para despejar multiplicación, división. No trae elevaciones ni raíces, nada más. Ajá. Exactamente, sí, solamente es eso. Ahora, algo que me preocupa es que algunos de ustedes no puedan ingresar a las tareas que son en Forms, y me preocupa justamente porque, salvo lo que decidan el día de hoy, si el examen es en términos de Forms, entonces tampoco van a poder acceder. Y me preocupa porque finalmente la calificación del examen es a 65%. Entonces, reitero, si alguno de ustedes, aunque no esté aquí, porque luego de pronto me lo comentan y no están en la sesión, hágame saber de manera inmediata. De todas maneras, yo ya reporté la situación con el director y bueno, pues él me ha notificado que también ustedes deben de acercarse para ver si hay alguna problemática con respecto a su correo electrónico. Aquí nada más, lo único que debería de decir con respecto a la retroalimentación de la tarea 2 es que se las voy a dar ya sea entre hoy y mañana, les voy a dar ya las calificaciones, porque si bien es cierto, noto que son errores, pero muy precisos, es decir, y aparte son diferentes para todos. No sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto a lo que acabo de comentar. No, profe. Ok, bien, con respecto a la parte de los exámenes, ¿qué es lo que han decidido? Pues estaría bien que fuera con examencito así como el de la plataformita de Classroom, ¿no? Dije, ¿cómo ve? Sí, por mí no hay problema, nada más el detalle es que sí me preocupa de pronto si no pueden ingresar al examen, porque entonces ahí implicaría que automáticamente están reprobados. Yo también Profe, pienso lo mismo. Ok, dígame. es que igual si hacemos un video y lo mandamos y está mal hecho, o sea, Bueno, pero tampoco no les, bueno, ustedes me conocen, además yo tengo la experiencia con este grupo, se esfuerza demasiado. Pero como ustedes deciden, por supuesto. pues yo con la plataforma. Ok. Yo también con la Sí, estaría plataforma. mejor que lo ponga en la plataforma como las tareas. Así Ok, es. perfecto, me Sí, parece profe. bien. Dígame. Estoy también de acuerdo con la plataforma. Ok, tocayo alumno. Muy bien. Ok, bueno, entonces lo vamos a hacer en plataforma. Aquí, por ejemplo, Luis también me está diciendo lo mismo. Entonces, sí, creo que entonces lo dejamos en plataforma. ¿Eso qué implica, muchachos? A que, bueno, como ustedes saben, el siguiente sábado sería nuestro último sábado. Ya yo les diré cómo vamos a proceder, pero hasta lo que veamos el siguiente sábado es hasta donde llega. Ya solamente me falta la parte de probabilidad, pero esa parte es muy rápida y no es tan complicada, ya ustedes lo van a ver, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que son las medidas de dispersión. Nosotros ya habíamos visto una parte al finalizar la clase del sábado anterior, pero dijimos que no les iba a dar las fórmulas hasta el día de hoy. Entonces, recordemos que las medidas de dispersión, déjenme aquí, voy a ocultar una notificación que tengo, aquí está. Ok, déjenme cambiar. Ok, tamaño 18 y déjenme ponerlo en color azul. Ok, las medidas de dispersión no son otra cosa. A ver, déjenme ponerlo así. Son las medidas que nos indican qué tan separados estamos de la media o promedio. Es decir, que si nosotros hacemos, por ejemplo, una afirmación, el decir, bueno, en promedio los alumnos de una escuela, que fue un ejemplo que vimos en la clase anterior,
tienen un peso de 58.6 kilogramos. Entonces, lo que vamos a ver es que si realmente se está cumpliendo, es decir, qué tan alejado yo estoy de ese promedio, ¿sale? Entonces, evidentemente, para ello ocupamos las medidas de dispersión que dijimos que teníamos para dos tipos. Entonces, tenemos, la primera sería la varianza, y la segunda sería la desviación estándar. Aclaro, en términos de la varianza y desviación estándar, también lo podemos subclasificar mediante muestra o población. Es decir, recuerden que nosotros tenemos una varianza y una desviación estándar para muestra, que se llama muestral, o poblacional, dependiendo de lo que me esté indicando. Cabe resaltar que la diferencia entre muestra y población nada más es el tamaño de la población como tal, significa un total. Por otro lado, la muestra es solo una parte de la población, ¿sale? Y dijimos que nos íbamos a restringir como los datos no agrupados. Entonces aquí abordaremos las medidas de dispersión solamente para datos no agrupados, es decir, aquellos que se dan en una lista. Para ello, déjenme aquí, voy a colocar una ecuación y voy a poner, vamos a empezar, bueno, déjenme ponerlo aquí, empezaremos con la subclasificación, bueno, vamos a poner así, la varianza y desviación estándar muestral, es decir, para una muestra. Claro, generalmente en los problemas, y también cabe resaltar que así lo vamos a abordar en la tarea, tenemos que indicar qué tipo de varianza o qué tipo de desviación estándar vamos a utilizar. Cuando nada más nos dicen un problema, encuentra la varianza y desviación estándar, nada más nos indicaría que estamos o queremos calcular la muestral, pero para fines de nuestro curso, para que entendamos que hay dos tipos, yo sí les voy a especificar cuál quiero. Aquí, bueno, nos dice empezaremos con la varianza y desviación estándar muestral. Vamos a hacerlo desde la perspectiva muestral. Entonces, para empezar, déjenme poner aquí una ecuación. Ok, déjenme ponerlo en tamaño 18. Ok, y bueno, la varianza muestral se va a denotar con una S mayúscula elevado al cuadrado y se va a definir de la siguiente manera. Déjenme anotar la fórmula. Sería la suma, ok, a ver. Sí, lo voy a poner de esta manera. A ver, sería X1 menos el promedio al cuadrado, ojo, aquí, más tendríamos X2 menos el promedio al cuadrado más X3 menos el promedio al cuadrado más, y así sucesivamente hasta llegar al último término, que sería X sub n, y ojo, en este caso sería dividido entre n menos 1. Entonces, aclaro, esta fórmula no es otra cosa más que la varianza, déjenme ponerlo así, varianza muestral. Ahí está, para que pueda tener yo el espacio. Entonces, prácticamente lo que me está diciendo es que yo tengo que colocar cada uno de los datos que me dan, por eso aquí tenemos X1, X2, X3 y así hasta XN. Y le tenemos que restar cada dato hacia el promedio. Entonces aquí necesitamos primero calcular el promedio de todos esos datos, el ir restando, elevamos al cuadrado y sumamos esos cuadrados, de tal manera que cuando yo sumo todo eso, se divide entre la cantidad total de datos menos 1. Entonces, aclaro, esta va a ser la varianza muestral. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. ¿Podrían anotar la fórmula para que pueda colocar la desviación estándar muestral?
Insisto, cualquier duda, algo que no sea claro, díganme, ¿eh? Gracias, profe. ¿Qué pasó? ¿Ya terminaron? Sí. Ok, bueno. Fíjense bien, y la desviación estándar muestral no es otra cosa. Bueno, aquí déjenme poner desviación estándar. Desviación estándar muestral. Ok, ahí está. Y esta no va a ser otra cosa más que despejar el valor de esta S. Si aquí le estorba el cuadrado, entonces va a pasar como la raíz cuadrada. ¿A qué me refiero? Que aquí me va a quedar S es igual a la raíz cuadrada de, y tendríamos toda esta expresión. Entonces, prácticamente van ligadas una con otra. ¿Por qué? Porque finalmente, si nosotros obtenemos nada más la parte que tenemos en la derecha, es decir, X1, es decir, cada uno de los datos restándole el promedio, elevándolo al cuadrado y dividiéndolo entre n-1, nosotros tendríamos la varianza. No obstante, si queremos la desviación estándar, entonces nada más a lo que hemos calculado, tendríamos nosotros que colocarle la raíz cuadrada, alusivo al despeje que nosotros tenemos. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a un ejemplo. Andrea, déjenme aquí, vamos a cambiarle de color. Andrea obtiene las siguientes calificaciones en matemáticas, acorde a los parciales. 7.4, 6.9, 8.7, 5.9 y 9.2. Determina la varianza y desviación estándar muestral de las calificaciones de Andrea. Ok, fíjense bien cómo le vamos a hacer. En este caso, ya estamos teniendo aquí un ejemplo para datos que no son agrupados, es decir, que nada nos los ponen en una lista. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer a fin de encontrar ya sea la varianza o la desviación estándar es justo el hecho de calcular primero el promedio. Entonces, ojo, nos quedaría de la siguiente forma. Déjenme cambiarlo a otro color aquí. Ahí está. Bien, entonces, vamos a calcular primero el promedio de las calificaciones. Recordemos que el promedio no es otra cosa más que sumar todas las calificaciones y dividirlo entre la cantidad de datos que tenemos. Pero primero déjenme poner la notación para el promedio. Aquí está. Y me quedaría que va a ser X mayúscula con una barra. Recordemos que el promedio no es otra cosa más que sumo las cantidades 7.4 más 6.9 más 8.7 más 5.9 más 9.2 y se divide entre 5 porque tenemos esas 5 calificaciones. Entonces vamos a calcular la suma que tenemos en el numerador de la fracción y nos quedaría, déjenme entonces hacerlo, 7.4 más 6.9 más 8.7 más 5.9 más 9.2 y eso nos quedaría 38.1 entre 5. De tal manera entonces que el promedio es igual, entre 5 nos quedaría 7.62. Entonces, aquí importantísimo mencionar que si nosotros no calculamos bien la parte del promedio,
eso significa entonces que no vamos a tener bien el problema porque todo empieza desde el cálculo del promedio y ya después pues podemos aplicar la parte de la varianza para el caso muestral. Claro, aquí ya me lo está indicando, está solicitando la situación de índole muestral. Muy bien, entonces vamos a calcular la parte de la varianza muestral y justamente lo vamos a hacer con la fórmula que tenemos aquí. En este caso, lo que tengo que hacer es tomar cada una de las calificaciones. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner 7.4 y le voy a restar el promedio, que sería 7.62. Todo eso al cuadrado, más la segunda calificación, que es 6.9, menos el promedio, que en este caso sería 7.62 al cuadrado, más la tercera calificación fue de 8.7, menos, y tendríamos aquí el promedio de 7.62. Posteriormente, bueno, aquí déjenme quitar esta parte, sería la calificación de 5.9 menos 7.62 y tendríamos al final la calificación de, ojo, aquí va al cuadrado, sería de 9.2 menos, sería 7.62. Y bueno, recordemos que según nuestra fórmula se tiene que dividir entre el número de calificaciones que se tengan, que en este caso sería 5, y quedaría ahí abajo el -1. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, Ninguna, profe. profe. Ok, bien, vamos a hacer entonces la parte de las diferencias. Para ello, déjenme utilizar otra tonalidad. Y bueno, nos quedaría 7.4 menos 7.62. Recordemos, son signos diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Quedando entonces como menos 0.22 elevado al cuadrado, más, y vamos a colocar ahora la resta de 6.9 menos 7.62, lo cual nos quedaría menos 0.72, ahí ya lo tendríamos. Siguiente, nos quedaría 8.7 menos 7.62, nos quedaría 1.08 elevado al cuadrado. Tendríamos 5.9 menos 7.62, menos 7.62, nos quedaría menos 1.72. Y tendríamos en el último, sería 9.2 menos 7.62, menos 7.62, nos quedaría 1.58. Y esto va dividido, 5 menos 1 nos quedaría 4. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a lo que estamos haciendo? Ninguna, profe. Ok, perfecto. Por favor, vayan anotándolo para que podamos continuar. Insisto, si alguno de ustedes no le ha quedado claro, nada más avíseme, sin problema vuelvo a explicarle. Profe, Dígame. ahí donde dice 5 menos 1, ¿siempre va a ir el -1? ¿En dónde, dónde? Bueno, más abajo. Abajo. Es decir, el resultado que te da aquí. No, el de arriba. En donde dice n menos 1, siempre va a ir el 1 entonces. Sí, en este caso, ¿no? Ajá, ahí. Sí, siempre va a ir el -1. ¿Y puede ser otro o nomás siempre va a ser -1? No, siempre va a ser -1 y el que va a cambiar es este que está aquí. Por ejemplo, aquí puede ser 8, 7, 9, pero aquí siempre va a quedar -1. Ok, gracias. De nada. Bien, voy a continuar. Lo que voy a hacer es borrar la fórmula de la desviación estándar muestral y déjenme llevar hacia arriba esta parte y ahorita lo voy como cuadrando todo esto. Entonces, ojo, aquí está la parte del promedio,
Aquí tendríamos la sustitución en la fórmula de la varianza. Y bueno, de aquí lo que tendríamos que hacer será justamente la parte del desarrollo de los cuadrados. Déjenme colocarlo en otra tonalidad. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Recuerden, menos 0.22 elevado al cuadrado. Ojo, traten de ponerlo con paréntesis. Es paréntesis menos 0.22 elevado al cuadrado. Es decir, algo de esta forma. A ver, déjenme, voy a dejar de presentar para que puedan ver en primer plano mi cámara. No sé si ahí se logra ver bien. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ok, y ojo, cuando le den el igual, les va a quedar ya el número, pero recuerden que siempre cuando estamos elevando al cuadrado, nos va a quedar siempre positivo, aunque el número que tengamos en el paréntesis sea negativo, siempre me va a quedar positivo porque se eleva al cuadrado. Entonces, esto nos queda 0.0484. Ay, joder, esto no se escribió. Ok. 0.0484. Más, vamos a tomar la misma idea, sería paréntesis menos 0.72 elevado al cuadrado. Y bueno, esto nos quedaría como 0.5184. Ya tendríamos el segundo. Siguiente, no hay problema porque finalmente ese es positivo. Entonces nos quedaría paréntesis 1.08 elevado al cuadrado. Y esto nos quedaría 1.1664. Siguiente tendríamos nosotros, va a ser paréntesis menos 1.72 elevado al cuadrado. Nos quedaría en este caso como 2.9584. 2.9584. Y finalmente tendríamos que 1.58 elevado al cuadrado nos quedaría 2.4964. Y entonces en este sentido nos quedaría igual. Vamos a sumar todas esas expresiones, es decir, todo lo que tenemos en el numerador, y nos quedaría 0.0484 más 0.5184 más 1.1664 más 2.9584 más 2.4964 nos quedaría en este caso como 7.188. Entre 4 nos quedaría entonces que va a ser igual entre 4 nos quedaría como 1.797. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, profe. No, profe. Ok, muy bien. Ahora, aquí hemos encontrado la varianza muestral, pero no hemos encontrado la parte de la desviación estándar. Para ello, pues nada más hay que despejar nuestra fórmula. Es decir, yo tenía, y ojo acá, déjenme ponerlo en otro color, yo tenía que S al cuadrado nos quedaba como 1.797. Si nosotros despejamos a la S, le estorba el respectivo cuadrado. Va a pasar del otro lado como raíz y nos quedaría S es igual, ojo, es S mayúscula, es igual, déjenme aquí, voy a cortar esta parte y voy a colocar aquí la raíz cuadrada de esa expresión. Y bueno, entonces eso significa que S es igual y bueno, lo voy a colocar en color rojo. Tendríamos que va a ser la raíz cuadrada de 1.797 y nos quedaría 1.34. Aquí la situación es colocar ya como el resultado final, ya sean 2 o 3 cifras después del punto. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de la varianza colocamos 3 cifras después del punto y en la desviación colocamos 2. Aclaro, la idea es dejarlo en 2 o 3 cifras, no hay más, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a el problema relacionado a varianza y desviación muestral? Dije, el 1.34 es el margen de error que tenemos en el promedio, ¿verdad? Exactamente, es decir, como que nos equivocamos
en 1.34, es decir, estamos hablando como de un 10%. Entonces, nuestro Ah, ok. error es mínimo. Ah, Ujú. pues, está bien. Ujú. ¿Sale? ¿Dudas adicionales? No entendí No, muy profe. bien de dónde sacó el 1.34. Resulta, ¿estás de acuerdo, Evelyn, que tú tenías que la varianza que está representada por ese cuadrado te quedó 1.797, ¿sí o no? Sí, Ok, ahora, ¿qué le estorba a la S para quedarse sola? el cuadrado. El cuadrado. ¿Cómo pasa el otro lado? Resolviéndolo. Ajá, O sea, y el resolverlo implica que debemos aplicarle la raíz Ujú. cuadrada, ¿sale? ¿Sí o no? Sí, Ok, entonces yo obtuve la raíz cuadrada de 1.797 y si tú lo pones en tu calculadora te va a quedar que va a ser 1.34. Y esto que es S solita no es otra cosa más que la desviación estándar muestral, ¿sale? ya lo puse en la calculadora y sí salió. Gracias. Ok, perfecto. Entonces esa es justo la desviación estándar, ¿vale? Bien. Anótanlo, por favor, para que podamos continuar. Gracias, profe. Gracias. Ok, de nada. Bien, vamos a continuar. Aclaro, esto fue la situación muestral, pero como les dije, también tenemos la situación poblacional. Entonces, ojo, ¿en qué se va a aplicar una con la otra? Depende del contexto del problema y el problema me lo tiene que indicar. Entonces, vamos ahora con la parte de la varianza poblacional, que bueno, en este caso, poblacional. Ok, bueno, para este caso nuestra notación va a cambiar. Es decir, ya no se pone una S al cuadrado, sino se pone una letra griega llamada sigma. Entonces, ojo, aquí voy a poner una flechita para que entendamos qué significa esa letra griega. Entonces, ojo, esta letra significa o se llama como sigma. Este es del alfabeto griego, pero claro, así la utilizamos, sería sigma. Y el único cambio que sucede con respecto a la situación muestral es que aquí se divide solamente entre n. Y bueno, en este sentido, yo puedo definir la desviación estándar poblacional. Aquí lo voy a poner, desviación estándar poblacional. Ok. Y bueno, pues de igual manera se tiene que calcular la raíz cuadrada. Entonces, ojo, déjenme borrar esta parte. Y aquí nada más nos quedaría sigma es igual a la raíz cuadrada de esta expresión. Nada más es calcular su respectiva raíz cuadrada. Entonces, ojo, nada más cambia la manera en cómo lo escribimos, es decir, al inicio, que ya no es S, sino es una letra griega llamada sigma, ya les puse aquí el nombre, y pues nada más en la parte del denominador, pues tendríamos nosotros que va a ser N, que por el contrario el otro sería n-1. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre utilizar una y la otra? Bueno, en que va a depender justo de nuestro problema, si es que estamos hablando de una situación muestral o estamos hablando de una situación poblacional. Aclaro, un problema, y de hecho vamos a repetir el problema justo con la parte poblacional y vamos a solicitar la misma. Entonces vamos a ver qué tanto hay de cambio, que reitero, no debe de haber mucha diferencia. ¿Dudas? Ninguna, maestro. Ok, bueno, entonces como les decía, no sé si pueda continuar, ustedes indíquenmelo, por favor.
Sí, profe. Ok, bueno, entonces déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y vamos a hacer el mismo problema, pero con la situación poblacional. Es decir, Andrea obtiene esas calificaciones y aquí vamos a poner poblacional. Ok, aclaro, de igual manera necesitamos el promedio que se va a seguir preservando como 7.62 y aquí evidentemente pues va a cambiar la notación, sigma cuadrado, acá se pone entre solamente n que va a ser 5 y ojo, aquí me quedaría entre 5, déjenme modificar esta parte que sería sigma cuadrado, ahí ya lo tendríamos. Tendríamos aquí que va a ser entre 5, reitero, todo se pone igualito, nada más hay que hacer los cambios a la situación poblacional. Aquí va a ser dividido entre 5 y, ojo, nos quedaría 7.188 entre 5, nos quedaría 1.4376. Muy bien. Y bueno, evidentemente para obtener la parte de la desviación estándar poblacional, recordemos, bueno, aquí va a ser sigma cuadrado es igual a 1.4376. Y bueno, si despejamos nos va a quedar sigma es igual y tendríamos que va a ser la raíz cuadrada de 1.4376. Y bueno, al final nos quedaría que sigma va a ser igual y tendríamos que calcular la raíz cuadrada de 1.4376. Y bueno, nos quedaría igual a 1.19. 1.19. Ojo, aquí lo puedo dejar nada más con 3 cifras sin ningún problema. Déjenme ver si la raíz no se va a modificar, que espero y no sea por mucho. Entonces, a ver, sería la raíz de 1.437, nos quedaría, no, 1.19, se siguió preservando, ¿sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en contraste con la situación muestral, tendríamos nosotros que nos quedó 1.797 de varianza con 1.34 de desviación. Y en el otro caso sería 1.43 con la parte de varianza poblacional y la desviación estándar nos quedó 1.19. En ambos casos es más pequeño. ¿Por qué es más pequeño? Bueno, porque se asume que de pronto la situación poblacional es un poquito más general y nos arroja como un mejor indicador. Entre comillas, porque claro, nos podemos equivocar. Claro está que eso, como yo les decía, ustedes lo van a ver en el siguiente curso de probabilidad y estadística, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok, No, muy profe. bien. Perfecto. Terminen de anotar, por favor. Y aclaro, nada más lo vamos a dejar hasta la situación de datos no agrupados, ¿sale? Gracias, profe. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Insisto, toda esta parte no es tan difícil, nada más hay que saber utilizar apropiadamente la fórmula en conjunto con la situación de los detalles de no olvidarse que si, por ejemplo, aquí tenemos un número negativo y está el cuadrado, noten que siempre me va a quedar todo positivo, ¿sale? Y bueno, el hacer las sumas y la división apropiadamente, ¿sale? Bien. Voy a continuar ahora con las medidas de posición porque les decía, nada, nos vamos a restringir en este tema para los datos no agrupados, pero vamos a ver las medidas de posición. Déjenme entonces colocar como título medidas de posición. Ok, ¿qué son las medidas de posición? Bueno, son aquellas medidas que me indican en términos de porcentaje la tendencia de un problema que implican datos. Es decir, si hablamos, por ejemplo, como en la clase anterior donde mencionábamos la situación de
los pesos de los niños de una escuela, con estas medidas de posición podemos ser más precisos en decir, ok, ¿qué está pasando con el 30%, con el 87%, con el 92%? Entonces yo puedo saber un porcentaje en particular a fin de determinar qué es lo que pasa y por tal situación, como les decía, tomamos ciertas decisiones. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, pues tendríamos que dividir los datos, eso es claro, la atención plena que implican datos. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos que hacer ciertas divisiones en los datos. Ok, ¿vale? ¿Y cuáles van a ser esas divisiones? Bueno, pues evidentemente nosotros tendríamos que ver cómo los vamos a dividir. Para ello, déjame ponerlo aquí, las medidas de posición se clasifican de la siguiente manera. Ok. Número 1, tenemos a los cuartiles. Número 2, deciles. Y número 3, percentiles. Ambos datos, bueno, vamos a poner todas estas clasificaciones se verán para datos agrupados y no agrupados. Entonces, ojo, fíjense bien. Vamos a tener estas 3 medidas de posición. Reitero, los vamos a ver ahorita regresando de nuestro primer receso, porque ya casi es tiempo. Vean cómo se me pasa el tiempo bien rápido con ustedes. Digo, no, espero que también sea la misma, ¿no? De su lado, ¿no? Ok. Sí, profe, se va bien rápido. Sí, ¿verdad? No nos alcanzan los 40 minutos. Pero bueno, son cuartiles, deciles y percentiles. Ahorita vamos a definirlos cada uno de ellos. Reitero, aquí la situación es que tenemos que saber qué está pasando, un 20, un 30 o cualquier porcentaje que nosotros queramos saber, ¿sale? Pero reitero, esto lo vamos a ver cuando regresemos de nuestro primer receso. No olviden que el enlace para ingresar es el mismo. ¿Dudas hasta aquí? No, Ninguna, profe. No, profe. Ok, va que va. Entonces, ahorita nos vemos para la siguiente sesión. Insisto, entren con el mismo enlace, ¿vale? Ahorita nos vemos. Gracias. De nada.